Bienvenidos al sentido de la fe. La cuestión fundamental que atraviesa toda existencia entregada es cómo distinguir la verdadera vocación de aquellas inclinaciones que, aunque nobles, no son sino ecos del mundo. Es un enigma que no se resuelve con una mera lógica o con el cálculo de conveniencias, sino con un don infuso en el alma que la tradición llama el sensus fidei, ese instinto sobrenatural que permite al creyente discernir con naturalidad con las realidades divinas, lo que es coherente con la revelación. En el corazón de la Galia merovingia del siglo VI, un tiempo de reyes fratricidas y tierras recién conquistadas, este discernimiento no era un lujo teológico, sino una necesidad vital. La Iglesia, firmada como autoridad institucional tras la era de Constantino, se enfrentaba a la tentación de la mundanización, a la peligrosa amalgamada de un trono con el altar, donde la fe oficial corría el riesgo de convertirse en un mero instrumento de control político. Fue en ese ambiente de fe frágil y autoridad social en disputa donde la vida de San Gregorio de Tours se levantó como un faro, un testimonio de cómo ese sentido de la fe se convierte en el hilo conductor que teje la historia de la salvación en el caos secular. La cuna de Gregorio, marcada por la distinción de la aristocracia galo-romana en Clermont, le auguraba un camino de prestigio y poder terrenal. Su linaje, en Gers Habita, no solo era noble, sino que estaba tejido con la púrpura eclesiástica y la toga senatorial. Obispos, prefectos y senadores salpicaban el árbol familiar, prefigurando una vida en la que la autoridad social y la función eclesial estaban inseparablemente entrelazadas por complejas redes clientelares. En esta sociedad postimperial, la influencia de un individuo dependía menos de la ley abstracta y más de su capacidad para movilizar a su parentela y sus aliados. Para Gregorio, esta herencia significó que su camino hacia el episcopado no fue un ascenso desde la base, sino una asunción de responsabilidades que estaban fuertemente condicionadas por la protección mutua entre las élites locales y el trono. El obispo en este contexto era tanto un pastor como un político y un administrador de latifundios. La Galia, asediada por la inestabilidad política, las guerras civiles entre los herederos de Clodoveo como Chilperico, Guntram y Sigiberto, y las plagas recurrentes, eran un campo de batalla donde el orden romano había colapsado, dejando un vacío que los reinos francos intentaban llenar a golpe de espada y tiranía. Era un mundo donde la violencia era ley y la pobreza el pan diario de las comunidades. Las estructuras comunitarias se deshilachaban bajo el peso de la corrupción real y los impuestos excesivos. ¿Cómo en tal escenario podía la Iglesia fortalecer su autoridad social y presentarse como el verdadero pilar de la justicia y la cohesión social? La respuesta no se halló en los concilios políticos o en las alianzas de élite, sino en un encuentro personal con el poder de Dios, manifestado en lo humilde y lo milagroso. Una enfermedad grave en su juventud, un quiebre en la soberbia de la salud y la ascendencia aristocrática, lo condujo en peregrinación al sepulcro de San Martín de Tours. Ahí, ante la tumba del santo, el gran apóstol de la Galia, se produjo el milagro que redefinió su existencia. La sanación corporal fue inseparable de una curación espiritual, un encuentro que despertó en él un oído espiritual para captar la resonancia de la verdad. Este evento crucial no solo orientó al clero, orientándose al diaconado y finalmente a obispo de Tours en el año 573, sino que le reveló una vocación profunda de la Iglesia en ese tiempo: ser el refugio visible y la fuente de sanación para un pueblo a la deriva. La curación en Tours no fue un final, sino el punto de partida para preguntarse: ¿esta decisión huele a evangelio? ¿Resuena con el credo que da vida a las comunidades? El instinto de la fe le indicó que la santidad, no el linaje, era la fuente de la verdadera autoridad. El desarrollo de este sentido de la fe en Gregorio se forjó en la fragua de las necesidades de su tiempo. La Galia no solo padecía la violencia política de los merovingios, sino también la fragmentación doctrinal generada por la persistencia del arrianismo y las sombras del paganismo. El peligro de una iglesia que se contentaba con ser mero actor político, olvidando su misión de cronista de la santidad y de baluarte de la ortodoxia nicena, era inminente. El futuro obispo comprendió que la fe debía ser narrada, que la autoridad no se imponía por decreto o mera fuerza clientelar, sino por el testimonio inquebrantable de lo sobrenatural de la historia. Su gran empresa, la Historia Francorum, o 10 libros de historia,
no fue una mera crónica secular, sino una historiografía eclesial. Es vital entender la naturaleza híbrida de esta fuente. Es a la vez una crónica de los reyes y un compendio de ejemplos morales y geográficos. Al entrelazar narrativas seculares con milagros y vida de santo, en especial el culto de San Martín, Gregorio aplicó su teología de la historia afirmando que la providencia divina y no la voluntad caprichosa de los reyes era el motor de los asuntos humanos. Los milagros que tan abundantemente relata no tienen solo una función narrativa, cumplen un propósito apologético y pastoral. Demuestran la superioridad del Dios católico sobre los ídolos paganos y las herejías arrianas, reforzando la ortodoxia y la unidad comunitaria en torno a la autoridad de los obispos. Él mismo afirmó, cito textualmente, «Deseo ante todo declarar mi fe para que mi lector no tenga duda de que soy católico». Cierro cita. El combate visible de su vocación se libró en la tensión constante entre la autoridad real y eclesial. Su episcopado estuvo marcado por la defensa de las propiedades de la Iglesia contra las codicias reales y por la intercesión de los pobres, viudas y enfermos, oprimidos por impuestos excesivos y tiranías. El desafío para su sensus fidei era purificar sus motivaciones, intervenir por prestigio familiar y red clientelar o por caridad de Cristo defendiendo el cuerpo social de la Iglesia. En un mundo donde la nobleza galarromana esperaba que él actuara según las reglas del juego secular, el llamado al sacerdocio era una invitación a la imitación de Cristo en el campo de la justicia social. El momento culminante de este conflicto fue su involucramiento en el Sínodo de París en el año 577. Bajo acusaciones de Chilperico I, el rey conocido por su tiranía y sus ambiciones teológicas heréticas, acusó a Gregorio de calumniar a la reina Fredegunda. Rodeado de amenazas, con guardias armados y la sombra de una posible condena, Gregorio se arrojó a una profunda crisis de discernimiento. La tentación de ceder ante el poder secular, de proteger su vida y su estatus, debió ser inmensa. Sin embargo, su instinto de fe, ese don infuso que lo conecta con la tradición, le recordaba que la Iglesia era la única institución con la autoridad moral para arbitrar el caos. La autoridad eclesial, aunque entrelazada con dependencias mutuas con el poder laico, debía priorizar la verdad canónica. Su resolución se manifestó en un solemne juramento de inocencia ante el altar de San Martín, un acto que no solo lo absolvió, sino que revalidó el poder simbólico y jurisdiccional del santuario y del obispo sobre la corona. Él no se permitió sucumbir a la idolatría política de su tiempo, sino que por el contrario, usó su posición para interpelar a los reyes. Su voz se alzó con la fuerza de un profeta de la justicia social, como cuando desafió a Chilperico por sus confiscaciones y gravámenes. Cito textualmente: «Ven por favor, quememos todas esas listas de impuestos malvados y que baste para tu tesoro lo que le bastó para tu padre, el rey Clotario». Esta mediación comunitaria, arriesgada y a menudo condicionada por sus alianzas familiares, fue el ejercicio de un sensus fidei que discernía la claridad como criterio último de la política. La autenticidad de su vocación de cronista y pastor fue confirmada por una resonancia interior que trascendía lo meramente objetivo. Su discernimiento, centrado en la fidelidad ortodoxa contra el arrianismo y las tentaciones legalistas, le permitió ver que la unidad de la comunidad solo se podía basar en la verdad inmutable del credo. Al documentar los triunfos católicos y promover el culto a los santos, demostró la coherencia sobrenatural de su llamado. Su vida se convirtió en un instrumento para fortalecer la Iglesia como autoridad social. La fe que lo sanó en el sepulcro de San Martín fue la misma fe que promovió el poder protector de las reliquias en su diócesis, haciendo que la devoción milagrosa, la base de la cohesión social. Para él, el edificio de la Iglesia no era solamente de piedra, sino la estructura viva de la comunidad, el Corpus Christi visible. Las cadenas rotas por el poder santo que narraba no eran solo literarias, sino símbolos de la opresión social que la caridad eclesial estaba llamada a quebrar mediante el exapla retóricos. Él contrastó el sentimentalismo político de los reyes, que actuaban por ira o ambición, con la verdad que salva, entendiendo que el verdadero llamado no se impulsa a la mera autorrealización o a la búsqueda de prestigio aristocrático, sino al amor sacrificado y a la resistencia al poder secular en nombre de la justicia de Cristo.
El obispo de Tours, en el ejercicio de su sensus fidei, demostró que el discernimiento vocacional es por naturaleza eclesial y comunitario, pues busca alinear la voluntad individual con el plan de salvación. El legado de San Gregorio de Tours, encapsulado en su Historia Francorum, es un poderoso llamado al discernimiento vocacional en cualquier época. Él nos enseña que el sensus fidei transforma la vida ordinaria en testimonio extraordinario. Su vida, que entrelaza la oralidad, la memoria local y la retórica moralizante, se convirtió en un catecismo histórico que cimentó la identidad católica de la Galia. La recepción medieval posterior, que usó su imagen y el culto martiniano para formar identidades regionales y políticas, confirma la autenticidad de su visión, un discernimiento individual que se alineó perfectamente con el de la Iglesia Universal, produciendo frutos de santidad y orden social. Al mirar la vida del obispo cronista, el creyente de hoy debe preguntarse cómo su experiencia choca frontalmente con la mentalidad contemporánea. En la modernidad, la búsqueda vocacional a menudo se define por la autorrealización personal y la subjetividad del sentimiento. La pregunta dominante es: ¿qué me hace feliz a mí? ¿Cómo puedo expresar mi yo auténtico? Esta visión contrasta dramáticamente con la antropología cristiana de la kenosis, el vaciamiento de sí mismo, que caracterizó la vida de San Gregorio. La vocación del obispo de Tours, al igual de toda vocación auténtica, se realizó en la humillación y el sacrificio, en la elección constante de la autoridad moral sobre el prestigio aristocrático. El sensus fidei que guió a Gregorio no fue una voz interior que afirmaba sus deseos, sino un oído espiritual que le exigía morir a sí mismo para servir en comunidad. Él no se preguntó qué me hace sentir bien, sino qué es lo bueno y verdadero que la Iglesia necesita para proteger a los débiles y proclamar la ortodoxia. Este contraste es vital para el discernimiento moderno. El camino de la santidad al que toda vocación debe conducir es el de la caridad sacrificada, el cual purifica las motivaciones egoístas. Es por medio de la imitación a Cristo en la caridad que el creyente puede garantizar que su discernimiento no es mero sentimentalismo, sino una respuesta sobrenatural que resuena con la tradición de la historia. El obispo de Tours, en su humildad cronista, nos dejó la única regla de vida auténtica. La autoridad de la Iglesia es la del siervo sufriente, y su ejercicio en las relaciones sociales se justifica solo por la defensa de los más vulnerables y la proclamación de la verdad. Su vida se convierte en un reflejo del Evangelio, en una imitación de Cristo que, en un tiempo de reyes y obispos tentados por la mundanización, nos recuerda que el camino de la verdadera autoridad es la de la cruz. Al mirar la vida de este obispo cronista, el creyente de hoy debe preguntarse: ¿mi posible vocación me acerca más a la santidad? ¿Resuena con lo que la Iglesia siempre ha creído como bueno y verdadero? Este don, que se cultiva en la oración y la fidelidad a la tradición, no permite la complacencia, exige la mediación comunitaria y la purificación constante de las intenciones. Gregorio, el aristócrata convertido en pastor, nos recordó que la autoridad de la Iglesia es la del siervo sufriente y es la única razón para su ejercicio en las relaciones sociales, es la defensa de los vulnerables y la proclamación de la ortodoxia. Y así, San Gregorio de Tours, ejerciendo el sentido de la fe, pudo cantar con San Pablo: ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive. Por la gracia alcanzó la restauración de la imagen y semejanza con el Verbo, transformando desde el corazón de la Iglesia no solo su vida, sino también las realidades temporales en la historia de la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por todos nosotros.